Entra Vallejo y sale Diamanca. Es la única novedad en la lista de convocados del Real Zaragoza, quedando fuera el senegalés por precaución tras sufrir molestias en el tobillo en las últimas semanas. Popovic planea cambios, aunque no podrá realizar una gran revolución debido a las lesiones de varios de los integrantes de su plantilla. Muchos tampoco podemos hacer. Algunos cambios sí que vamos a hacer, pero por razón que algunos jugadores necesitan descansar, otros merecen entrar también porque hacen trabajo durante el tiempo entero bien, y seguro que vamos a hacer alguna cosita, pero algo radicalmente que tampoco podemos hacer porque no tenemos tantas opciones. En portería será Manu Herrera el titular, mientras que hombres como Abraham, Aria y Ángel tienen muchas opciones de dar el salto al 11. La Copa espera una Romareda en la que no se espera la mejor de las entradas. Mucha gente es de fiesta, mucha gente de todo. En este momento tienes para elegir conciertos, salir, pasear, no sé qué, fuera de eso. Ya tenemos partido aquí de Copa. Y a ver, como dicen todos, Real Zaragoza, somos muy zaragocistas y eso. Si somos muy zaragozistas, pues mañana en campo y apoyar a Real Zaragoza y apoyar a los chicos y bueno, tratar de ser felices y de tener esos días de fiestas más agradables. El Real Zaragoza tratará de aprovechar su inercia positiva para superar la ronda de una competición que no es la prioridad de este año.